Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Bienvenidos, soy Luis Velázquez desde lavisiónradio.net. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Son las 9 de la mañana de hoy, 1 de agosto del 2023, en los controles. Anthony, buenos días, Anthony, ¿cómo has estado? Muchas gracias por estar con nosotros. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, a través del cual estamos transmitiendo en vivo y TikTok. En la mañana de hoy conversaremos con el doctor Marcos Villasmil. Es un analista de la realidad venezolana e internacional, editor de 2 sitios en Internet, americanuestra.com y elencuentrohumanista.org. Y además de eso, cosa que me fascina porque soy cinófilo, un gran crítico de cine. Y cuando le digo un gran crítico de cine, lo digo con conocimiento de causa. Ya hemos hecho 2 programas con él y nos ha dejado realmente impresionado. Muy buenos días, Marco. ¿Cómo has estado, chico? Hace tiempo que no te veo. Sí, igualmente. Buenos días, Luis, y como siempre, muy agradecido por esta nueva invitación sobre un tema que está a la orden del día y que tiene mucho más importancia que la que le dan algunos medios internacionales, sobre todo fuera de España, pero que realmente reviste una gran gravedad. Sí, Hay una sí. pregunta, o sea, si me permites, ¿Cómo yo no? quisiera, antes de entrar en los detalles normales y usuales, cuántos son los resultados, quién quedó primero, segundo, yo creo que la pregunta que se están haciendo muchos en España e incluso fuera de España ¿es acaso viable una democracia controlada y tutelada por quienes la quieren destruir? Esa es la pregunta del día. ¿Y por qué esa pregunta es tan importante? Sí. Por los resultados. Marco, antes de que sigas, yo creo que hay una pregunta anterior, pero me la estoy haciendo y perdona que te interrumpa, porque es el caso también de América Latina, y muy particular de Venezuela. Y te voy a explicar cuál. Si la sociedad española votó, pero votó de una manera singular, dejando a los 2 partidos casi a nivel de empate. Entonces tú dices, bueno, ¿a qué atenerlos? La sociedad española, ¿qué está pensando? No tuvo ya tiempo de evaluar el futuro. Es decir, sociológicamente, ¿qué está pasando en el electorado? Lo mismo sucede en Venezuela. Todavía Maduro guarda o el PSV o el nombre que tú le quieras dar, un número importante, un porcentaje importante de popularidad que muy poco ha variado a pesar de la tragedia de Venezuela. Y eso está sucediendo en el resto de América Latina. Entonces, es un tema que también es importante verlo. No, no, claro, sin duda alguna. Pero centrándonos en el caso español, hay que, en función de la pregunta, viene ahora una afirmación, una otra pregunta. ¿Quién ganó las elecciones Ujú. en España? Mira, el resultado es claro. España es una monarquía parlamentaria que para formar gobierno se requiere de 350 escaños, dicen ellos, o sea, nosotros diríamos diputados. El Congreso es el Congreso de los Diputados por una parte y el Senado por la otra. No, es un nombre muy particular. El Congreso de los Diputados son 350. Se necesita una mayoría de 176 para formar gobierno. Y los resultados del domingo 23 de julio dieron que al día de hoy, porque el fin de semana el PP, el Partido Popular, ya vamos a explicar las diferencias y cuáles son los partidos, el Partido Popular le quitó un escaño en Madrid al Partido Socialista y quedó entonces
el resultado de 172 escaños del Partido Popular, más el Partido Popular, más un partido de derecha más conservador que el Partido Popular, que viene siendo una división del Partido Popular de hace varios años, que se llama Vox. Sumados ellos dos da 172. Por otro lado, las izquierdas, esa es otra cosa característica de España. Es el único país del mundo, creo, que no hay derecha e izquierda, sino las derechas y las izquierdas. Entonces, el otro polo lo conforma el histórico, es un partido de los más antiguos, quizá el más antiguo de Iberoamérica, o uno de los más antiguos, que es el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, que hizo una suma con los socios que vienen del gobierno de Pedro Sánchez, que es su candidato, del actual gobierno, del gobierno que ha estado vigente de los últimos años, que le dieron popularmente el nombre, y creo que muy merecido, de gobierno Frankenstein. Es una suma donde están los socialistas, y ya vamos a hablar de qué es el PSOE hoy, más una cosa que se llama una nueva coalición de ultraizquierda que se llama Sumar, que lo que hizo fue restar porque perdieron votos, perdieron escaños. Y que lo conforma, ese Sumar lo conforma el viejo Partido Comunista Español, muy venido a menos, el partido este que fundó el señor Pablo Iglesias, que se llama Podemos, que cada día puede menos, casi están desaparecidos, y algunas otras agrupaciones de ultraizquierda. A eso se suman Esquerra Republicana de Cataluña, o sea, la izquierda catalana, o sea, el independentismo, parte del independentismo catalán, más el Bildu, que es el partido de los asesinos y terroristas del grupo ETA, más el Partido Nacionalista Vasco, que era, y perdónenme que use el pretérito, era un partido de centro derecha, democrático, incluso democristiano, pero que últimamente ha preferido pactar con Pedro Sánchez que pactar con el Partido Popular. Ahora, esa amalgama, ese gobierno Frankenstein, tiene 171. Pero queda un partido fuera, también catalán, se llama Junts per Cat, o Juntos por Cataluña, que también era un partido moderado que se radicalizó en los últimos años y que tiene los votos decisivos. Ellos deciden quién forma gobierno. Es evidente, y ya lo han dicho, que no van a pactar con el Partido Popular. Entonces, está la negociación en este momento con el PSOE para... Se pensaba que cuando el resultado antes de que perdiera un voto el PSOE en Madrid, bastaba con que este partido, Juntos por Cataluña, se abstuviera en la sesión de investidura. Pero al perder el PSOE 1 y pasar el Partido Popular a tener uno más que el PSOE, no basta con que se abstenga estos señores, sino que tienen que votar por Sánchez. Y eso en lenguaje puro y duro significa cuánto hay para eso. O sea, el costo de ese apoyo ha aumentado en las últimas horas. Pero hay una cosa importante también a destacar, que es que ¿quién es el líder de ese partido que decide el futuro de España? Y por eso mi pregunta inicial, ¿puede una democracia permitir que sea tutelada y controlada por quienes quieren destruirla? ¿Por qué hice esa pregunta? Porque el líder de Juntos por Cataluña es el señor Carles Puigdemont, que es el líder que en el 2017 intentó dar un golpe de Estado en Cataluña, que fracasó, y es un prófugo de la justicia, tiene años viviendo en Bélgica, es un prófugo, hoy es un prófugo de la justicia española por golpista, y sin embargo él tiene los votos para decidir que Pedro Sánchez muy probablemente sea el próximo, que se mantenga como presidente del gobierno español. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué debería haber pasado? ¿Qué es lo lógico? Lo lógico y racional, varios
varios medios, sus editoriales lo han destacado, pero esto lo había anunciado ya Felipe González antes de la gestión, y lo había propuesto Núñez Feijóo, que es una vieja práctica que no está en las leyes ni está en la Constitución, pero es una vieja práctica que el que ganara de los dos grandes partidos, el PSOE y el Partido Popular, el ganador recibía el apoyo, por lo menos con la abstención en la sesión de investidura, y se formaba gobierno. Sánchez se ha negado a esto, aunque el PPP ganó las elecciones, sacó mucho más votos que el PSOE, Sánchez se niega. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Por qué se niega si esa es una práctica socialdemócrata y demócrata cristiana que tiene 60 años en Europa? Y una pequeñísima acotación histórica. En Alemania, también los dos grandes partidos son el Partido Demócrata Cristiano, bueno, son dos partidos, el Demócrata Cristiano y la Unión Social Cristiana de Baviera, que son los partidos, para decirlo en términos actuales, no vamos a echarle la historia de la CDU, sino el partido de Angela Merkel. ¿Ok? Angela Merkel. Todos sabemos quién es Angela Merkel. Entonces, ese partido, para formar gobierno, la Merkel hizo un pacto con los socialistas. Eso en Alemania, en alemán lo llaman la Gran Coalición, que comenzó la primera vez que se hizo eso, una gran coalición de Estado de los dos grandes partidos democráticos para formar gobierno. Eso comenzó en el 66. Eso lo revivió de nuevo la Merkel sin problemas. Los socialdemócratas formaban parte del gobierno de Angela Merkel durante todos estos años pasados. Y Felipe González lo aceptó, no formar coalición, pero sí cuando Aznar, José María Aznar, te recuerdo, hace 30 años, estaba en una situación más o menos similar a la actual, Felipe González, que era el anterior presidente de gobierno socialista, aceptó, mire, usted ganó, usted forme gobierno, nosotros nos abstenemos para que usted forme gobierno. O sea, una práctica entre dos partidos democráticos y que, así como en Alemania son los que acabo de mencionar, en España, repito, son por la izquierda, por las izquierdas el PSOE, por las derechas el PP. Sánchez se ha negado a eso. Sí, claro. ¿Por qué? Aquí está la otra pregunta. ¿Por qué se ha negado Sánchez? Porque Sánchez simplemente está siguiendo las nociones creadas y desarrolladas bajo el gobierno del anterior presidente socialista, que lamentablemente los venezolanos conocemos muy bien, llamado José Luis Rodríguez Zapatero. Así es. Él crea, y entonces aquí viene una cosa que es muy importante desde el punto de vista de la cultura política española, que es ¿qué revive Zapatero? Él crea una ley de memoria histórica en el 2007, en su gobierno, supuestamente para reparar, para ayudar a los descendientes de las víctimas de la Guerra Civil Española del 1936 al 39. Y ese es ahí revive un viejo mito español que se llama el mito de las dos Españas. Hay una famosa poesía, escrita, por cierto, 20 años antes de la Guerra Civil, por un gran poeta español llamado Antonio Machado, en la cual, en esa muy breve línea, que creo recordarlas, así que las voy a decir, que terminan con esta frase: españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Porque la guerra civil revive el viejo mito de que hay dos Españas, una España de derecha, católica, conservadora, y una España progresista, de izquierda, laica, anticlerical. Las dos Españas. Esas dos Españas, ese mito parecía enterrado y olvidado a partir del año 78, cuando después de la muerte de Franco, gracias al rey Juan Carlos y gracias al primer presidente de gobierno de la democracia, Adolfo Suárez, se produce una
transición muy exitosa a la democracia de España, transición que los mismos españoles en su oportunidad, dirigentes españoles, reconocían haber seguido, entre otros ejemplos, por cierto, el ejemplo del pacto de punto fijo, que caracterizó el comienzo de la transición democrática en Venezuela en 1958, pacto firmado por AD, COPEI y Unión Republicana Democrática. Ese pacto... Sí, Ajá. perdona que te interrumpa porque hay cosas que me están preguntando por acá por el chat. Y una de las grandes preocupaciones es el costo de tener a un tipo como Puigdemont en, prácticamente en el gobierno, porque lo estás exonerando de los cargos justamente hechos, que le fueron hechos. Está jugando además con la democracia española y está jugando con la sociedad. Ahora, mi pregunta siempre apunta a lo mismo, es que la sociedad española está dispuesta a pagar el precio de una división en España, de cercenar. Eso para mí es básico entre todo esto. Aquí viene un comentario muy bueno porque toca otro punto fundamental. ¿Cuál fue la campaña de Sánchez? La campaña de Sánchez es la campaña del miedo y del odio. Para Sánchez, el Partido Popular, no solamente Vox, que es el partido, repito, más de derecha, más conservador, para Sánchez todo el que sea rival es un fascista. O sea, Sánchez trae, por la influencia de José Luis Rodríguez Zapatero, repite el viejo lenguaje que estaba olvidado, que no se usaba en la política española, de odio, de la división. Fíjate tú, no es casualidad que José Luis Rodríguez Zapatero no solamente es expresidente del gobierno español, sino que actualmente es el presidente o director principal, o como se llame, de un grupo llamado Grupo de Puebla, que es seguidor fiel de algo que fundaron a comienzos de los 90 Fidel Castro y Lula da Silva en Brasil, que se llama el Foro de Sao Paulo, que son agrupaciones, tanto el Foro de Sao Paulo como el Grupo de Puebla, que apoyan no solamente toda la izquierda latinoamericana o iberoamericana, sino toda la izquierda radical iberoamericana o hispanoamericana en los países. Es decir, cuando se dieron las protestas en Bogotá, cuando se dio la destrucción física, el ataque a no solamente instituciones, la quema de iglesias en Santiago de Chile, el Grupo de Puebla estaba detrás apoyando todas esas protestas. Y esa influencia es lo que está también mostrándose en la España de hoy, por desgracia, bajo el gobierno y bajo la campaña electoral que realizó el señor Sánchez. ¿Basado en qué? En que el éxito de Sánchez está por una parte, en que abrazó ya definitivamente una postura política populista, centrada en la mentira, centrada en mentir una y otra vez. En el debate que hubo, que recuerdo como unos 10 días antes de las elecciones, entre Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular, y el señor Sánchez, el debate arranca con la economía. Se suponía que el señor Sánchez iba a arrasar. Él es doctor en economía, entre otras cosas, y es el presidente del gobierno, es el que tiene las cifras. Y resulta que fue la parte del debate donde Núñez Feijóo demostró que todo lo que afirmaba, a grosso modo, el señor Sánchez era mentira sobre la situación económica española hoy. Sin embargo, Sánchez insistió en otros temas, y el tema que, visto los resultados, le produjo un gran éxito, es tratar de identificar al Partido Popular con Vox, porque era inevitable que todas las encuestas decían que la única manera de que el Partido Popular lograra los 176
escaños para la mayoría absoluta era pactando con Vox. Y Sánchez entró el ataque en Vox y en decir, es como decir, ahí viene el lobo, y el lobo es Vox. Y la prensa internacional, por cierto, cayó en esa trampa. Uno ve el Washington Post, el Sí. New York Times, Desde The hace tiempo, Economist. además, que viene esa campaña. Sí. Una campaña Entonces, terrible. entonces ponían a Vox como, porque lo que molesta no es la opinión que tengan de Vox, no es solamente eso, es que por otro lado, Podemos, Sumar, los comunistas, no tienen la misma crítica, son la izquierda o una izquierda. Pero un momentico, Podemos, vamos a decirlo claramente, es un partido que ha apoyado fielmente a no solamente a Miguel Díaz-Canel, sino primero a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro. Eso no se toma en cuenta. ¿Podemos es simplemente un partido de izquierda? No, perdónenme, no es solamente un partido de izquierda. Es más, se dice que en la fundación de Podemos hubo dinero, ya sabemos, Sí, proveniente de Caracas. sí, sí. Y Ayudas por eso hay provenientes de juicios e Caracas. investigaciones. Así es. Claro. Fíjate que, el embajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo, su hijo y su nuera, y creo que hasta su esposa, están siendo investigados en Sí. España por corrupción. Así es. ¿De dónde? De PDVSA, De PDVSA. cuando era embajador en España, el señor Sí, Morodo. sí. En Venezuela, perdón, el embajador español, Raúl Morodo, embajador de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero es que además, esta trama no es casual. ¿Quién es Josep Borrell, el actual alto comisionado de la Unión Europea para las Relaciones Internacionales, etcétera? Es un título bien largo. ¿Quién es el señor Borrell? Él fue canciller de Zapatero. Y ese señor Borrell acaba de organizar, como decía, no recuerdo qué analista ayer decía, la reunión, la cumbre de las dictaduras, la famosa cumbre del CELAC, Unión Europea en Bruselas, a donde fueron invitados Nicaragua, los regímenes de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela, en donde Pedro Sánchez, en una foto que le dio la vuelta al mundo, recibe con mucho cariño a la señora Delcy Rodríguez. Así es. Entonces, todo eso es una trama, porque en mayo, el señor Borrell estuvo en Cuba. Perdóname esta breve digresión, pero es que esto es una trama que no es tan sencilla de ver. En la visita a Cuba se pensaba, era para hablar de los intercambios y de los tratados que tiene la Unión Europea con Cuba. Se pensaba que ante la situación de agravamiento de los derechos humanos en Cuba a raíz de las protestas del 11 de julio del 2021 y ante el hecho de que Cuba apoya calurosamente a Vladimir Putin en el conflicto ucraniano, se pensaba que la Unión Europea iba de alguna manera a decirle a los cubanos, mira, esto no puede seguir. No solamente puede seguir, Borrell señaló y destacó que la ayuda de la Unión Europea a Cuba aumenta. Se negó a reunirse con representantes de la sociedad civil. Es decir, todo esto forma una trama que no es casual. Y en todas esas tramas está involucrado el Partido Socialista Obrero Español con sus funcionarios en distintos cargos internacionales. Pedro Sánchez mismo, eso se sabe poco, pero tiene varios meses siendo el presidente de la Internacional Socialista, la Internacional Mundial de Partidos Socialistas, donde, por cierto, en Venezuela hay varios partidos miembros. Sí, así es. Entonces, todo eso confluye en que en España lo racional, repito, es que PSOE y PP, los dos partidos de Estado, los dos partidos que han formado gobierno en los últimos 40 años, los años de la democracia, de esta democracia, se pusieran de acuerdo. No hay manera, porque la postura del PSOE de Sánchez, que es una prolongación y profundización de la de Zapatero, hace que, perdóname, pero lo voy a decir así como es, el PSOE, PSOE, ni es partido porque hoy es una secta populista al servicio de Pedro Sánchez, ni es socialista. Socialista es el Partido Laborista Inglés. Ese es un partido socialista.
socialista es el Partido Socialdemócrata Alemán, que ahorita está en el gobierno con Olaf Scholz. Esos son partidos serios, socialdemócratas. El Partido Socialista Obrero Español es un partido socialista revolucionario atado a causas radicales enemigas de la democracia. Tampoco es obrero, porque el voto obrero el PSOE perdió Andalucía, que era la joya de la corona, la perdió. En este momento gobierna en Andalucía el Partido Popular por mayoría absoluta. Perdió los barrios pobres, los barrios obreros de Madrid. ¿Por qué crees tú que Isabel Díaz Ayuso logra la mayoría absoluta en las elecciones de mayo? Logra la mayoría absoluta porque Isabel Díaz Ayuso, gran líder del Partido Popular, gana incluso en la zona obrera. O sea que el Partido Social ni es partido, ni es socialista, ni es obrero, y no es español, porque está atando, ya formó gobierno y quiere seguir formando gobierno con los que quieren destruir la unidad de España, que son los ese escenario independentistas catalanes y vascos. es un escenario realmente incierto para España, pero además vinculado que Totalmente. Europa, ¿entiendes? El escudo de defensa, es decir, hay muchas cosas en juego. Pero fíjate, estamos llegando al momento de corte, pero 2 minutos para responder esto. El embajador Héctor Quintero te pregunta, te dice, es un comentario, corren rumores de que Zapatero actualmente manipula tras bastidores su posible reelección a la Secretaría General del PSOE. De ser ello cierto, liquidaría las aspiraciones de su hijo político Pedro Sánchez. Mira, de Zapatero cualquier cosa es posible, como cualquier cosa es posible de Pedro Sánchez. Son alacranes, perdónenme la expresión hoy muy popular en Venezuela, son alacranes de la misma marca, del mismo tipo. Sí. Pero yo no creo, yo creo que Zapatero se siente cómodo en su papel actual, que es dirigir el Grupo de Puebla, viajar por todo el mundo como canciller oficioso, que no oficial, de la dictadura de Maduro, etcétera. Ese es el papel de él, el papel y que por está supuesto, jugando. y generar y tener ganancias de todo eso que está haciendo, porque entiendo se dice. sí, entiendo que él está produciendo mucho dinero o está haciendo muy rentable sus consultorías a Maduro y a otros presidentes de la región. Así es, Muy así es. Marco, si nos permite, vamos a la pausa. ¿Cómo no? Y ya regresamos y en el siguiente segmento me gustaría que conversáramos acerca de hacia dónde vamos realmente, porque es tan incierto que hay envueltos temas que trascienden a España y que, son y una que buena, tocan. Así es. Bueno, una vamos a la buena. pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Marcos Villasmil acerca de la España incierta. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Marco Villasmil acerca de la España incierta. Marco, el tema de español trae demasiadas aristas. Ahora, y además de que la situación que está viviendo España ahora tampoco nos es ajena a nosotros porque ya la hemos vivido y la seguiremos viviendo, estimo. Pero esto trae, fíjate, primero, hacia dónde vamos en España. Es que se estaría en condiciones de aceptar ese costo que está pidiendo Puigdemont a Pedro Sánchez para poder darle los votos de su partido. Ese es número uno. Número dos es que Feijóo, si el rey le pide a Feijóo, que creo que están estipulados algunos días que deben de faltar muy pocos, 15 o 20 días, que forme gobierno, quizás lo forme, pero con una minoría que le va a traer muchos problemas, no solamente a él en el Parlamento, a su gobierno, sino en general a España, porque ya sabemos que esta gente no se queda tranquila y tener a esos alacranes, como tú dices, es difícil tenerlos en la oposición. Eso en segundo lugar. Pero además hay un marco global que es sumamente importante, sobre todo en estos días. Uno, que es Europa, las relaciones con Estados Unidos, pero más allá de eso hay un reacomodo
en el mundo, en donde Europa juega también un papel central. De hecho, ayer la Meloni tomó la decisión de decirle, bueno, voy a cancelar la adhesión de Italia al cinturón de la seda con China. ¿Cómo, Ciertamente. cómo estás viendo tú ese marco, ese escenario futuro, pero futuro a cercano, días? Espérate un momentico, dame un segundo, porque no quiero que se me olvide, porque tú has dicho cosas muy interesantes. Yo voy a decir, por lo menos, voy a ser eh, directo. Mira, una pregunta que siempre me han hecho últimamente es, pero bueno, ¿y quién eligió al señor Borrell alto representante? Mira, porque no es él solamente. Antes de él estaba una socialista italiana como alto representante, repito, o sea, el canciller de Europa, por Sí, decirlo de algún sí, modo, sí. es la señora Moneghini, que Ujú. antes de retirarse, como gesto solidario, su último viaje fue para despedirse de Raúl Castro en La Habana. O sea que esto es un problema. Ahora, esto desgraciadamente, y que nos afecta a los latinoamericanos, obviamente, quien es el canciller de Europa, el alto Claro. representante, lamentablemente depende de una situación que escapa a nuestro control y que por otra arista es positiva, que es los cargos en ese nivel se reparten en función de los resultados electorales europeos al Parlamento. Eh, históricamente, en los últimos años, y digo por lo menos 3, 4 elecciones, el partido más votado en Europa, el número uno, es el Partido Popular Europeo, que es miembro de la antigua Internacional Demócrata Cristiana y que es un partido que es muy parecido al Partido Popular Español, es una suma de democristianos, de conservadores cercanos a la democracia cristiana y de liberales, para poner un ejemplo de alguien que no niega y que representa brillantemente el pensamiento liberal dentro del Partido Popular Español, Cayetana Álvarez de Toledo. O sea, es una familia democrática de partidos que son el partido más votado en Europa. Al ser el partido más votado en Europa, eligen la que viene siendo la líder de Europa, que es en este momento la señora Ursula von der Leyen, alemana, democristiana, que fue ministra de la Defensa con Angela Merkel, por cierto. Entonces ella preside, es la principal, el político más importante a nivel europeo, de las instituciones europeas, es Ursula von der Leyen. Y el segundo partido más votado, el que queda en segundo lugar casi siempre o siempre, recientemente por lo menos, que es el Partido Socialista, de los socialistas europeos, escogen el canciller, el alto representante para las relaciones exteriores. Por eso antes era la italiana Moneghini, por eso ahora es Borrell. Esa es la simple explicación de las distribuciones del poder y por qué los latinoamericanos salimos apaleados, porque nos toca siempre un socialista, el hombre que va a tratar Sí, con América Latina. sí. Ahora, mencionaste a la Meloni. Entiendo que Giorgia Meloni, que de paso vi el video donde ella decía por qué se salía del pacto con los chinos. Y lo dijo muy en su estilo, pero dijo una gran cosa. Dice, bueno, ese pacto con los chinos, en los 2 últimos años hemos aumentado nuestra venta de plátanos a China y China ha triplicado el comercio con Italia, así que no nos interesa. Y boom, cerró la puerta al pacto con los chinos. Ya, ojalá que más de uno le siguiera el ejemplo de Ojalá, Georgia Meloni. ojalá. Ahora, ella que llegó, fíjate tú, y perdona esta pequeña desviación, ella llegó con una fama de fascista, por cierto, de venir de la ultraderecha italiana, etcétera, y hasta ahora, y repito, hasta ahora, el gobierno de Giorgia Meloni, que de paso se ha caracterizado por ser uno de los gobiernos más solidarios con Ucrania, de todos no solamente de Europa, del mundo, de los gobiernos más directamente solidarios ha sido el italiano, bajo la conducción de Meloni. Eh, Ella a nivel europeo quiere reconstruir un partido un partido europeo para las elecciones parlamentarias europeas a la derecha del Partido Popular, que creo que se llama el de los conservadores, y ahí creo que están los conservadores, no estoy seguro, pero creo que están por ahí los conservadores británicos y algunos daneses,
suecos, o sea, escandinavos. Y el objetivo de Meloni es una operación para que las elecciones del Parlamento Europeo el año que viene tumbar al Partido Socialista Europeo y pasar a segundo lugar los conservadores, que sería una gran noticia para el resto del mundo, y en especial para América Latina, porque pondrían ellos el alto representante. Pero entonces eso me lleva a otra buena noticia. Así como el alto comisionado, con Pedro Sánchez, por cierto, inventó la cumbre repito, la cumbre de las dictaduras en Bélgica hace unos días, con la CELAC, que fue un organismo que creó, recordemos, Hugo Chávez, y que lo ha retomado, y que es uno de los organismos multilaterales más importantes para la diplomacia cubana castrista, el CELAC. Con eso fue que hicieron la reunión. Por eso lo organizaron Sánchez y Borrell. Pero además, otro pequeñísimo detalle, hay una brisa de aire fresco. El 12 de julio, el Parlamento Europeo, que te repito, la primera fuerza, el Partido Popular Europeo, de donde forma parte el Partido Popular Español, sacó una resolución instando, regañando, literalmente, no lo digamos en términos diplomáticos, regañando al señor Borrell por su viaje a Cuba, instándole a que sea más exigente en materia de derechos humanos con los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba, y diciéndole, pero ¿hasta cuándo usted va a estar? Y usaron esa expresión, blanqueando, va a seguir intentando blanquear las tiranías latinoamericanas, porque ese es otro operativo. Ese es otro operativo del grupo de Puebla, Partido Socialista Obrero Español, Borrell, Zapatero, el objetivo de blanquear, ya sabemos a quién. Sí. Bueno, Ortega no, porque Ortega es imblanqueable, porque es un caso, lo que ha hecho hasta con la Iglesia Católica. Es un caso atípico en todo caso. Pero Maduro y Díaz-Canel sí se está haciendo el esfuerzo para blanquearlo, sin Mira, lugar a tú dudas. sabes que yo compartí en mi carrera diplomática destinos con un funcionario español. Él estaba en una embajada de España en Europa y yo estaba en la embajada de Venezuela. Me hice muy amigo de él. Es más, es decir, éramos los mejores amigos en ese lugar. Y salíamos todos los días y bueno, discutíamos, tipo muy preparado. Y él llegó a ser el jefe de gabinete de Borrell cuando era el canciller. Y entonces yo un día lo llamé y le dije, oye, dime, ¿cuál es el empepe de España con el tema cubano? O sea, yo no lo entiendo, porque los cubanos han hecho todo lo que les ha dado la gana con la bendición de España. Pero lo que es más grave es que bajo el sombrero o el paraguas de España se hizo una elección de un presidente en donde solamente había un candidato y a ustedes les pareció que había democracia porque se hizo el proceso. Es decir, la democracia son prácticas, no es un instrumento. La democracia lo componen un montón de instituciones y un montón de procedimientos. Entonces, ¿cuál es? Nosotros, como ya tú sabes, tú eres venezolano, para nosotros el empepo es el sinónimo de enamoramiento, en todo caso. Entonces, él no pudo responderme eso absolutamente. Me habló de la guerra con Estados Unidos. Le dije, no, pero no me estás, hay que centrarse, porque imagino que él no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Mira, ahí hay un problema y me arriesgo a darte esta opinión. Un problema de chip. Cierto socialismo europeo, español, no, porque recordemos algo, porque el Partido Popular Europeo gana las elecciones europeas, porque conservadores, liberales y democristianos del Partido Popular Europeo y de la antigua Internacional Demócrata Cristiana, hoy Internacional Demócrata de Centro, son mayoría en Europa, por el derrumbe literal de grandes partidos socialistas europeos. Para mencionar solo tres, el Partido Socialista Francés de François Mitterrand se hundió, está literalmente desaparecido, 3%, 4%.
El Partido Socialista Italiano, el de Bettino Craxi, etcétera, etcétera, que tuvo hasta presidentes de Italia y tal, venido casi que desaparecido. Se creó un nuevo partido que se llama Partido Demócrata, pero que es el viejo Partido Socialista, con algunos refuerzos de izquierda de otras agrupaciones. También el Partido Demócrata no le ha ido bien. Y luego el PASOK griego, que sonará como muy lejano. No, el PASOK fue en su época, en su buena época, hace 30, 40 años, era de los grandes partidos socialistas del mundo, el PASOK. Y fíjense dónde está ahorita el PASOK, también derrumbado. Por cierto, que las elecciones recientes en Grecia las acaba de ganar Nea Democracia, Nueva Democracia, miembro del Partido Popular Europeo y de la Internacional, o sea, vinculado a los movimientos democristianos conservadores. O sea, eso lleva a el único partido, los únicos partidos socialistas que se mantienen son el español y el británico. Pues ya yo decía hace unos minutos que el Partido Laborista inglés, británico, es un partido serio. Yo tengo muchísimas diferencias con ellos, por supuesto, pero el actual líder, Keir Starmer, es un tipo serio. Creo que va a ganar las próximas elecciones el año que viene. Pero ahí no va a pasar ningún terremoto, ahí no se va a acabar el mundo, ahí no van a condenar nada extraño. Simplemente es un partido socialdemócrata. Sí, Un partido, sí. el Partido Laborista británico tiene más de un siglo, ha tenido 5 primeros ministros, toda gente respetable: Clement Attlee, Harold Wilson, Callaghan, Tony Blair y Gordon Brown. Todas personas muy respetables, en medio de decenas de primeros ministros conservadores. Destaco uno solo, Winston Churchill, entre otros. Sí, es el único. No, perdón, tengo que destacar otra, Margaret Thatcher. Así que eso sí es socialismo, para que no crean que yo tengo una cierta visión muy prejuiciada contra el socialismo democrático. Al contrario, me parece que el Partido Socialdemócrata Británico es un partido serio, lamentablemente uno de los pocos serios. Con todo esto que ha estado sucediendo en España, yo he pensado mucho en el rey. He pensado muchísimo en el rey, porque no la va a tener fácil. Yo estoy casi seguro que le va a encargar a Feijóo la formación de un gobierno, con todo lo que ello implica. Ahora, háblame de la monarquía española y háblame de lo que tú crees que va a pasar en los próximos días. Bueno, creo que lo que tú dices, primero que nada, yo creo que puede suceder que el rey le diga a Núñez Feijóo, trate de formar gobierno, aunque solamente sea para cubrir lo que está previsto. Sí. Aunque se sepa que probablemente no, al día de hoy Núñez Feijóo no tiene los votos. Podría suceder, o sea, todo depende de lo que decidan los catalanes de Puigdemont, de esto de Juntos por Cataluña. Ellos pueden abstenerse, decirle, o sea, si ellos le dicen, fíjate, vamos a hacer un pequeño juego rapidito. Ellos le pueden decir, porque a lo mejor Sánchez, ellos le exigen algo a Sánchez y Sánchez dice que no, porque lo que está clarito que le van a exigir tanto vascos como catalanes son referéndum para la independencia. Así es. Y se va a armar, entonces lo de la incertidumbre en España va a aumentar. Y por supuesto, el clima político se va a calentar mucho. Ahí entra la monarquía, porque no solamente atacar la unidad de España, es que también las instituciones de la transición, la Constitución española del 78, que como toda constitución tiene defectos y tiene virtudes, pero creo que tiene más virtudes que defectos, la están atacando, no solamente que Sánchez la ha atacado por muchas vías. Hay un punto que lo tiene frenado, que lo va a frenar, que es que por esas cosas del modelo electoral, en el Senado, en cambio, el Partido Popular arrasó, tiene mayoría absoluta el Partido Popular. O sea, cualquier cosa que intente tocar la Constitución a nivel de Parlamento y lo logren aprobar en el Congreso de los Diputados, puede ser parado en el Senado, porque en el Senado el Partido Popular solo tiene mayoría absoluta. Eso es un dato bueno. Ahora, que la monarquía va a ser atacada, sin lugar a duda, ya lo ha sido. Tienen años atacando la monarquía. Pedro Sánchez tiene años haciendo gestos de desprecio a Felipe, a la institución por vía de Felipe. Gestos de menores, si se quiere, pero que no dejan de ser preocupantes.
en muchos actos protocolares, etcétera. Claro. La verdad verdadera es que el señor Sánchez, como buen socialista cerril, tampoco es monárquico, también es enemigo de la monarquía española. Que la monarquía española cumple la función a su manera. Ojo, no quiero establecer comparaciones directas, Claro. como lo que cumplió la Isabel II en la monarquía británica, es decir, Claro. una institución por encima de la lucha partidista diaria, Okay. y que representa a todos. Así es. Así como Isabel No, no era ni no. socialista ni conservadora, Felipe no es ni laborista, ni socialista, ni popular, ni de Vox, ni del otro. Sí. Esa es la función. La preservación de los valores del Estado. Y la unidad del Estado. Sí. Y ser un punto de poder que no decide, pero aconseja. Y les dice, miren un momentico, quédense tranquilos, déjense. Y no, mira, yo tengo amigos y amigas que critican la monarquía. Bueno, evidentemente yo no soy monárquico en el sentido de pensar la monarquía para América Latina. No, estemos claros. Yo lo que estoy es diciendo que en realidades que tienen siglos bajo la monarquía, les ha ido bien. Cualquier lista, no me la sé de memoria, pero cualquier lista hoy de los 10 países más avanzados del mundo tienen 5, 6 o 7 monarquías. Porque si te pones a ver los países escandinavos, Bélgica, Holanda, España, son monarquías. Bueno, y por supuesto Gran Bretaña y todas las 64 miembros de la Commonwealth. Pero Entonces, tienen unos Nueva parlamentos Zelanda, de Australia. alto nivel, pero tienen una Claro, compuesta claro. por un Y son, parlamento de y en alto nivel general, sólido. claro, porque siempre, ¿qué busca eso también? Un objetivo muy importante, sobre todo para nosotros que lo aprendamos nosotros los latinoamericanos, para lograr estabilidad, para lograr que la política no sea arrasada. Llega alguien y arrasa con todo. No puede. Las instituciones no te lo van a permitir. Ese es el papel fundamental de instituciones como la monarquía en los países monárquicos. No es producto de exportación. Vamos a estar claros, porque ahí entran variables culturales y políticas de siglos. Entonces eso no es que decir, vamos a poner una monarquía. No, vamos a estar claros. Ese es un tema, por cierto, que podemos tocar algún día. Parlamentarismo versus presidencialismo. Me encantaría porque Porque todo el eso dato, todo claro, es que eso en América Latina. el dato empírico, o sea, lo que te dice la realidad es que tenemos 200 años de independencia. En el mundo hay un solo presidencialismo vigente que ha funcionado, que es Estados Unidos. El resto, que es América Latina, en ningún país ha funcionado. Y cuando digo ha funcionado, ha logrado el objetivo, que es hacer sociedades más justas, más avanzadas, más desarrolladas. No lo ha logrado ningún país latinoamericano. Ninguno. Chile, que parecía que estaba cerca hace 6 años, y dieron las protestas y ya se demostró que no. Que no tenía. Ahora, nos quedan exactamente 5 minutos de programa, pero quisiera que lo dedicáramos al tema de la sociedad española. ¿Cómo piensas tú que va a reaccionar ante un arreglo? No se sabe cuál, yo no estaría dispuesto a decir cuál sería el arreglo. Es muy difícil en política hacer predicciones, pero el arreglo para que este señor Puigdemont acepte darle los votos que le faltan a Pedro Sánchez. ¿Qué pasaría con la sociedad? ¿Qué pasaría con el tema Unión Europea, con el tema de defensa? ¿Qué pasaría en España? ¿Qué pasaría con el español? Porque si hay un ser en este mundo que es crítico y cuestionador, es el español. Nosotros lo heredamos. ¿Quién no es crítico en nuestro país? Exacto. Mira, por cierto, que tú dijiste una frase. Yo no recuerdo quién dijo esto. Eso suena como a Groucho Marx o alguien así que dijo, para hacer predicciones, si quieres hacer predicciones, lo mejor es hacerlas sobre el pasado. Groucho Marx. Probablemente alguien como Groucho Marx dijo eso. Si vas a hacer predicciones, hazlas sobre el pasado, no sobre el futuro. Así es. Mira, yo creo que tomando el título del programa de hoy, creo que la incertidumbre se va a incrementar.
Creo que Sánchez, que no es tonto, lo ha demostrado más de una vez, ha sido siempre subestimado. Y creo que Núñez Feijóo lo subestimó en esta campaña electoral. Sánchez, lo que le interesa es mantenerse en el poder. Eso implica que él va a tratar, debe estar tratando en este momento de llegar a un arreglo con Puigdemont que de las puertas para afuera del salón de reuniones se venda de alguna manera, aunque sea para ganar tiempo. Es decir, le va a decir, va a tratar de decirle a los españoles, va a tratar de explicarle, así como explicó en su momento, en el 2019, creo, que dijo, yo no voy a hacer gobierno con Podemos, yo no puedo dormir pensando en tener a Pablo Iglesias en el gobierno y lo nombró vicepresidente. Yo me acuerdo. Yo no voy a hacer gobierno con los independentistas catalanes porque intentaron y hizo gobierno con los independentistas catalanes. Él va a buscarle la vuelta explicativa para mantener su voto duro, sus millones de votos, sus votantes, mantenerlos fieles. Ahora, que va a ser un gobierno necesariamente inestable, porque depende de los votos de Junts, se pelea el señor Puigdemont, y se van y cae el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo que sucedería es que habría lo que llaman en el modelo parlamentario un adelanto de las elecciones. ¿Cuándo? No se sabe. Puede ser en unos meses, puede ser el año que viene. Yo creo que pensar que un gobierno Frankenstein, como el Frankenstein versión 2, como el que intenta montar el señor Sánchez, va a ser muy incierto, muy inestable. Y como sé que ya está terminando el tiempo, cuando al comienzo yo decía el final de la poesía de Antonio Machado, españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas ha del arte el corazón, por desgracia, ya sabemos cuál España, la de Pedro Sánchez, es la que quiere acabar con España. Sí, realmente trae, mira, muchas preocupaciones lo que está sucediendo y además a nosotros los venezolanos esto nos afecta muchísimo. Bueno, pero claro, sin México. duda alguna. Una barbaridad eso que va a suceder y que nos va a golpear sencillamente. Yo te agradezco mucho, Marcos, esta grandiosa conversación que hemos tenido acerca de esta España que se nos viene encima sin saber realmente hacia dónde vamos a terminar. Te agradezco mucho. Terminemos, perdona que te interrumpa, terminemos con una frase también de Antonio Machado, un poco más optimista. La España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, devota de Frascuelo y de María, de espíritu burlón y de alma quieta, ha de tener su mármol y su día, su infalible mañana y su poeta. Esperemos que España pueda recuperarse. Sí, 1.000.000 de gracias, muchas gracias a ti, muchas gracias a la audiencia y muchas gracias, Anthony, por estar acompañándonos aquí en Diálogo Internacional. Este ha sido un gran programa. Muchas gracias. Siempre a la orden. Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisiónradio.net. Información que va